Muy buenas noches, bienvenidos todos a este quinto seminario del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. El día de hoy concluiremos el tema que abrimos de salud pública y panorama epidemiológico. Entonces, pues vamos a ello sin escalas. Bueno, estábamos hablando de lo que sería el concepto, la definición de prevención desde la salud pública. Y entonces ya habíamos hablado que la prevención eh, tiene ciertas características con base a los aprendizajes que se ha tenido desde 1980 más o menos, que hablamos ya frecuentemente de prevención. Si ustedes recuerdan, a lo mejor no porque no son tan viejos como yo, pero cuando hablábamos de prevención todo se remitía a pláticas y a advertir de los peligros del consumo de sustancias. Y eso era la prevención, pero se ha ido modificando de una manera enorme. Los avances que ha tenido la conceptualización de la prevención ha sido muy importante. Y en primer lugar, tenemos como un ABC y hay que considerar que la prevención no puede ser una plática, tiene que ser una prevención integral. ¿Qué quiere decir integral? Que tiene que atender las diversas causas que aumentan la posibilidad de que aparezca el consumo y se desarrollen procesos de dependencia. Entonces, quiere decir, una plática, por Dios, no puede abatir todas las causas y los riesgos que hay y que promueven las adicciones. Entonces, el panorama se ha transformado bastante y hay diferentes características. Las más importantes son estas, ¿no? Que la prevención debe ser local, no puede estandarizarse las mismas necesidades ni los mismos factores de riesgo a atender en cada comunidad de los municipios, de los estados, de todo el país. Son diferentes comunidades, son diferentes situaciones. En ese sentido, la prevención tiene que ir dirigida específicamente a una realidad particular de una comunidad. Ahora, si se interviene en una comunidad, hay que intervenir en el conjunto de factores de riesgo. Eso quiere decir que es integral. Por lo tanto, no puede haber un solo programa, no puede haber una acción aislada ni limitada en el tiempo. Cuando las comunidades tienen características de bastante vulnerabilidad, como pobreza, eh, baja infraestructura urbana, pocos servicios, los adultos trabajando, sin cuidadores, parques, bibliotecas y los niños y adolescentes en casa arreglándoselas por sí solos, ¿no? Tal vez juntándose en la esquina o haciendo algunos juegos por ahí en la calle, pero ese es decíamos que ese es el escenario propicio para un vendedor de drogas pueda tener mucho éxito. Entonces, en ese sentido, trabajar en las comunidades y atender los factores de riesgo quiere decir que hay que ver cuáles son esos factores de riesgo. Para eso hay que hacer un diagnóstico comunitario, principalmente un enfoque etnográfico, saber hacer una buena descripción de comunidad donde podamos entender cada uno de esos factores de riesgo. El factor de riesgo puede ser parecido de una comunidad a otra, pero la dinámica del contexto le da su propio matiz. Por eso es que siempre hay que entender la etnografía de la comunidad para saber en ese contexto cómo funciona ese factor de riesgo. Y bueno, siempre se promueven procesos participativos. Esto es bien importante. Participativos en el sentido de que el actor clave y principal protagonista de la prevención es el ciudadano y su comunidad. No es un experto que ni vive ahí ni se va a estar metido todo el tiempo trabajando en estas cosas. Tiene que ser la gente de la comunidad y que tiene que ser arropado por un conjunto de actores sociales que deben de estar involucrados o están involucrados, ¿no? Entonces tendríamos que identificar las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, por supuesto, todas las instancias de gobierno con sus servicios públicos, programas de jóvenes, de mujeres, de niños, el DIF, este, los pilares y las utopías de la Ciudad de México, que son una maravilla. En fin, todos esos recursos nos hacen un conjunto de actores que eso es lo que denominamos enfoque multisectorial.
Entonces, la comunidad tiene que conjuntar estos diversos actores para que juntos podamos diseñar un proyecto o una propuesta de trabajo comunitario que considere los factores de riesgo y después se discutan las prioridades, se establezcan responsabilidades y pueda organizarse una especie de comité comunitario para la prevención, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. La prevención es local, es participativa y multisectorial e integral, ¿no? Con esas cuatro cosas no se nos deben olvidar nunca. Debe ser integral, participativa, multisectorial y tiene que ser con base en evidencia, ¿no? Con base en un diagnóstico. Entonces, habíamos hablado de, hay que considerar las adicciones o no quedándonos de una manera bastante simplificada, quedándonos con una explicación referida únicamente a la ingesta. Eso es simplificar el problema. La adicción va mucho más allá, pero con mucho del consumo de la sustancia, de sus propiedades y de su efecto en el sistema nervioso central. No se queda ahí. Por eso es que bajo esta premisa no consideramos la prevención y el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva médico-psiquiátrica. No, aquí la comorbilidad psiquiátrica no es la reina. Aquí tenemos que pensar en una comorbilidad múltiple, desde lo social, lo comunitario, lo familiar, lo individual, y entonces sí, ahí se entra la salud mental y entran si llega a haber fallas orgánicas en la persona. Entonces, de esta manera, y ya habíamos, lo vamos a repetir más adelante, pero esta famosa explicación médica de que un primer consumo puede originar un segundo y tercero porque es como una experiencia placentera que busca repetir las personas y que después aparece la tolerancia, después ya la dependencia y el craving, si no consumes lo sufres, entonces estás enganchado. Estas explicaciones no son del todo ciertas y nos pueden llevar a cometer fallos importantes, porque si es la ingesta la que crea la enfermedad, entonces la abstinencia sería la cura. Y eso no es cierto. No es cierto. Porque, porque 6 personas de cada 100 sí se vuelven dependientes. Pero ¿qué pasó con los 94 que la probaron y no repitieron y no desarrollaron un proceso de dependencia? Entonces eso nos obliga a voltear a ver cuáles son esas variables que determinan por qué una persona que inició un consumo se volvió dependiente. ¿Qué elementos adicionales, aparte de la ingesta, aparecen como determinantes que incrementan la probabilidad de que aparezca una adicción? Y entonces hay estos 4 ámbitos, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las condiciones emocionales de la persona. Eso va a aumentar la probabilidad si está deteriorada. Si existen muchos problemas emocionales, eso aumenta la probabilidad de que se desarrolle una dependencia. Si la familia tiene un sistema relacional en donde impera la agresión, la exclusión, el abandono de los hijos, el bajo cuidado, no tener modelos de crianza, eso va a aumentar la probabilidad de que se desarrolle una adicción. Si en la comunidad hay una normalización del consumo, eso va a aumentar la probabilidad. Y si las personas no tienen acceso a la educación, al trabajo, al arte, la cultura y el deporte, eso va a aumentar la probabilidad. Está demostrado que las personas que no van a la escuela tienen 13 veces más probabilidades de desarrollar una dependencia que las que sí van a la escuela. Entonces, vean, tenemos que tener claro este conjunto de variables. En un programa de tratamiento, ¿qué es qué se cura? ¿Qué se cura? Justamente eso, para quitar el síntoma de consumo compulsivo de drogas, tenemos que reparar cosas en la salud mental, en las estructuras familiares, en el entorno comunitario y hacer viable el acceso a los derechos humanos. Eso conjunta un programa de prevención y tratamiento. Ninguna otra cosa más, ninguna otra cosa más. Entonces tenemos que tener claro,
Si nosotros nada más decimos que ya no consuma drogas, suena bárbaro, suena una barbaridad, una explicación que nos limita mucho en poder pensar cómo ayudar a otra persona. Sin embargo, decimos, tienen que dejar el consumo, pero también hay que ver los problemas emocionales. Tenemos que revisar cómo está funcionando esta familia. Tenemos que ver el entorno comunitario, cómo se está promoviendo el consumo. Y tenemos que procurar que todos los chicos en tratamiento y chicas desarrollen un proyecto de vida y regresen a la escuela, se capaciten laboralmente y tengan posibilidades de todo un despliegue cultural, artístico y deportivo en sus propias comunidades. Ese es nuestro trabajo. Ahí está centrado nuestro dispositivo. Y bueno, pues entonces, conceptos clave, factores de riesgo, todas esas características que aumentan la probabilidad de que las personas se involucren y desarrollen una dependencia. Factores de protección es lo inverso, son las características que disminuyen esa probabilidad. Entonces estos aparecen como dos polos, ¿no? Son las contrapartes, factores de riesgo y factores de protección. Por eso a mí me gusta mucho utilizar esa imagen del péndulo. Entonces, si el péndulo está en el centro, digamos que estaría en un punto medio, factores de riesgo y factores de protección, pero muchas veces ese péndulo tiende más a estar del lado de los factores de riesgo que los de protección. Una intervención en una comunidad o con una persona, con una familia o con un grupo de personas en dependencia que están en tratamiento, de lo que se trata es de mover el péndulo de los factores de riesgo a los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los que acabamos de mencionar, problemas emocionales, controlar el consumo, problemas emocionales, cómo funcionan las familias, cuál es la cultura comunitaria y cómo hacemos posible que armen un proyecto de vida con competencias laborales, recuperación escolar y lo demás. Entonces, vean, aquí con estos simples conceptos ya estamos referencia a lo que tiene que ser un programa de tratamiento. Aquí está el péndulo del que hablábamos. Adelantamos. Vean, si nosotros detectamos una polaridad, es decir, en un polo está el factor de riesgo y en otro extremo están los factores de protección, y las culturas comunitarias son dinámicas, lo que nos quiere decir que estos péndulos están en un movimiento constante. Las intervenciones son precisamente para mover de posición el péndulo y que avance grados del factor de riesgo y lo recorra rumbo a los factores de protección. Por ejemplo, abandono escolar, pertenencia escolar. Y hay otro término más allá de pertenencia, prosecución escolar, que vaya avanzando de grados. Entonces, nosotros podemos clasificar un factor de riesgo justamente allí y tenemos una comunidad donde todos desertan de la escuela, población en situación de calle. Todos están en el 5. Bueno, ¿qué hacemos para que ellos puedan reinsertarse a la educación? Y entonces, bueno, ya logramos que unos cuantos, o por lo menos, ya están estudiando algunos tallercitos, están aprendiendo a escribir, y va avanzando del 5 al 4, al 3, al 2, al uno. Y a veces, en algunos casos, logramos el 5, es decir, que se arraiguen de una manera en todos estos procesos escolares. Bueno, ese es un factor de riesgo. Ya dijimos que la intervención debe ser integral. Entonces tenemos que considerar un conjunto de factores de riesgo. Si nosotros quitamos la escuela y ponemos salud mental a un indicador, una polaridad que nos hable de salud mental, manejo de conflictos. Entonces, eh, manejo violento de conflictos, mediación de conflictos. Pueden ser dos polos y eso lo podemos ir midiendo en una intervención. Ya después vamos a esto de las mediciones. Ahorita nada más fue como un adelanto para entender la importancia de ver con este enfoque y con esta imagen cómo puede ser un péndulo que cambia de posición y que podemos evaluar con una calificación con una escala de Likert. Bueno, entonces, si los factores de riesgo provienen de diferentes ámbitos, la acción preventiva está referida a esos cuatro ámbitos que mencionamos. El trabajo con los problemas emocionales básicamente lo
Lo distinguimos como la prevención psicosocial, que es la que más conocemos, que va dirigida a grupos, padres, familias, amigos, escuelas. Principalmente trabajamos con grupos, ¿no? Hay los que salieron positivo en el tamizaje y están en riesgo. Ah, pues ármate un grupo. ¿Cuántos son? Son 20. Ah, bueno, vamos a trabajar con esos 20. Esa intervención con esos 20 alumnos en riesgo es prevención psicosocial. La prevención situacional dijimos que estaba referida al entorno y diseño ambiental. Entonces, en una escuela hay que ver que los baños no funcionen como un espacio de consumo, donde los chicos se pueden meter a fumar o consumir alguna droga, o que tengan un rincón en la escuela donde se pueden esconder y consumir sustancias, o en una comunidad, una casa abandonada, o en otro barrio, como en hay cuevas, ¿no? En las cuevas, que sean lugares donde se vende, se consume, se distribuye, en fin. Eh, la prevención situacional viene de estas propuestas de seguridad pública que tienen que ver con el diseño ambiental y ellos hablan de las ventanas rotas, casas abandonadas y ventanas rotas y explican que una casa con un vidrio roto como que incita a vandalizar esos espacios y vandalizar incluye consumo de sustancias. Entonces hablan de si hay unas casas des- con vidrios rotos, con ventanas rotas, eso se tiene que reparar, pero la prevención situacional ha ido mucho más allá. Y entonces ahora hablamos de corredores seguros, por ejemplo. La escuela con el principal lugar de destino de los alumnos en sus colonias. Ah, bueno, todas esas calles que pueden ser 3 kilómetros de calles por diferentes rutas, que son las principales por donde transita toda la gente, pues que haya gente en ese trayecto, que haya adultos, que haya cuidadores, que esté iluminado, que haya un policía en algunas esquinas, que haya un botón de pánico, que haya varias formas de advertir cuando se hace presente un peligro o consumo de sustancias. Entonces, por supuesto que hay muchas maneras que tienen que ver con el manejo del espacio y lo que se hace en esos espacios. Eso puede ser determinante. Si ustedes recuerdan, la población en situación de calle, por lo que sea, por la explicación que sea, siempre elegían el mismo lugar diferentes generaciones de personas para ir a vivir en la calle. Entonces siempre había un bajo puente donde tú veías un grupo, y ya ese grupo pues ya había desaparecido, sea porque regresaron a casa, sea porque entraron a un programa, o sea porque murieron. Pero después llegaban otros ahí como que si ya sabían ese lugar, ahí podemos llegar. Y siempre se utilizaba ese bajo puente para que llegaran a quedarse. Bueno, si hay espacios que son de captación de población en situación de calle, entonces puede existir el contrario, ¿no? Puede existir espacios de protección para la población en situación de calle. Y entonces en esos bajo puentes poder crear estrategias de captación de chicos con problemas que requieren ayuda, que piden ayuda. Entonces vamos a esos espacios y abrimos esa posibilidad en ese lugar donde se hace presente el fenómeno de la expulsión de niños, personas en general, a la calle. La prevención comunitaria, entonces, este enfoque le vamos a dar mucho a esta perspectiva porque pensar las comunidades como sujeto colectivo es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Aquí no nos vamos a ir a psicopatología, por ejemplo, y vamos a pensar más en estos esquemas de representaciones sociales como formas de pensamiento y acción colectiva. Entonces, si logramos incidir en las representaciones sociales y poder crear una vertiente de pensamiento colectivo que tenga que ver con el cuidado de las personas en riesgo y de los que consumen sustancias, es una maravilla. Por lo general, hay representaciones sociales que se presentan más como castigo a los usuarios y casi asociándolos a delincuentes. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de representación social y ese es un enfoque muy valioso para hacer prevención. Y la prevención social, pues son todas estas cuestiones estructurales, ¿no?
Siempre hay que garantizar que los chicos, chicas que estén en programas de prevención con nosotros en un centro de tratamiento, regresen a la escuela. Si son adolescentes, una prioridad es la escuela. Si ya son jóvenes o si están en pareja y tienen hijos, una prioridad es la competencia laboral. Y después, como todo ser humano, acciones recreativas, artísticas y culturales, deportivas, ¿no? Si se dan cuenta, eso ya nos da un panorama del programa de trabajo que tiene que tener un tratamiento de adicciones, muy claramente. Y bueno, también, aparte de los ámbitos de la prevención, están los niveles de atención. Entonces, primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria está dirigida a fortalecer los factores de protección. Ojo, factores de protección, no factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de protección? Pues que los chicos estén en la escuela. Si vamos a una comunidad, podemos hacer una intervención para evitar que los alumnos deserten de la escuela, principalmente en este tránsito de la primaria a la secundaria. Eso es reforzar los factores de protección, evitar la deserción, y así nos vamos con un conjunto de factores de protección. Abrir espacios para que los chicos puedan incrementar la posibilidad de hablar de su situación emocional. Entonces, en la escuela haces actividades expresivas, de diálogo, de reflexión y fortaleces ese factor de protección. Y así podemos irnos, ¿no? Pensando en la prevención universal. Cuando ya aparece un riesgo, es decir, una situación que aumenta la probabilidad de que se inicie el consumo y se desarrolle una adicción, ahí hay que hacer otro tipo de programas. Ahí lo que se trata es de revertir el factor de riesgo existente. Y para eso está muy bien el POSIT, la prueba de tamizaje para detectar alumnos en riesgo en consumo y adicciones. Entonces nos señala muy bien y los principales factores de riesgo que aparecen siempre es la influencia negativa que tiene un compañero de la escuela para propiciar ese primer consumo, segundo, tercero y cuarto, ¿eh? Ese es el principal factor de riesgo. Después aparece la salud mental. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que trabajar en la influencia recíproca que tienen los alumnos para iniciarse en el consumo y repetirlo. ¿Cómo se hace eso? Ahí hay que echarle ojo. Tenemos que crear un programa especial para que le dé a ese tema en específico, pero también la salud mental. Entonces, otra vez, nuestros grupos de reflexión para poder ver cómo están emocionalmente y hacer especies de grupo terapéutico, no como tal, pero hacer como grupos de encuentro como los que practica Carl Rogers y que fueron difundidos masivamente en Estados Unidos. Allá todos son grupos de encuentro. Después, el tercer factor de riesgo común que aparece es la agresión. La agresión conjuntada con una falta de perspectiva de qué quiero estudiar y qué quiero trabajar, y el contexto familiar como escenario de esa agresión. Entonces, ese es el tercer factor de riesgo que casi siempre vamos a encontrar y nosotros tenemos que tener programas que vayan dirigidos a esos factores de riesgo principalmente. Cuando vamos a una comunidad, pues justamente hay que identificar cuáles son los factores de protección que existen. Bueno, pues hay que consolidarlos. Eso es prevención universal y van dirigidas a toda la comunidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues está este y este, ¿no? Principalmente en las escuelas y bueno, el consumo normalizado en las calles. Bueno, pues entonces ahí hay que trabajar con esos factores de riesgo. Y después la prevención terciaria es para quien ya tiene consolidada una situación de dependencia, que el nombre, digamos, científicamente difundido a nivel internacional es trastorno de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esos son los tres niveles de atención. Muy frecuentemente hablamos que la prevención y el tratamiento son dos caras de la misma moneda. Si nosotros tenemos una persona en tratamiento por dependencia, esa persona tiene un hermano menor, tiene un primo, tiene sus papás,
tiene otros usuarios de sustancias. Entonces, siempre detrás del tratamiento se requiere intervenciones preventivas con el resto del contexto familiar y comunitario. Entonces, es imposible pensar la prevención terciaria por sí sola. Por eso es que cuando la persona ya tiene una dependencia, dices, pues órale, vente, tienes que internarte porque ya tienes un desarrollo crónico del consumo, estás muy averiado, necesitas arreglar varias cosas, pero también entra tu familia a tratamiento, pero también entran tus hermanitos. Y si podemos hacer algunas intervenciones en comunidad, las vamos a hacer. Esa sería una buena perspectiva. Cuando las vemos aisladas o separadas, perdemos mucha la visión de conjunto, porque hay muchos que hacen solamente prevención secundaria, por ejemplo. Pero la mejor manera de entender la prevención secundaria es viendo las características de la situación de dependencia y los principales factores de riesgo que llevaron a ese punto. Entonces tenemos que ver cómo esos justamente son los precipitadores, las causas que están promoviendo la dependencia. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar a identificar los factores de riesgo que están en personas que no han desarrollado una dependencia. Entonces, si ven, se puede ir jugando, haciendo diseños en donde tú mezclas las diferentes necesidades de una comunidad. Siempre el diagnóstico comunitario te va a mostrar qué tanto de prevención psicosocial, qué tanto de prevención comunitaria, qué tanto de prevención situacional y qué tanto de prevención social. Pero también te va a decir qué tanto de prevención universal, secundaria y terciaria. Entonces, ojo, nosotros tenemos que utilizar estas categorías y priorizar los problemas en los que vamos a intervenir y que queremos transformar vía nuestra intervención y tenemos que considerar esos ámbitos y estos niveles. Como ven, esto requiere una expertise y un conocimiento amplio de quién puede fungir como preventólogo o especialista en el tratamiento. Pero pues ahí están todas las herramientas, ¿eh? Estas son muy conocidas, muy difundidas. Creo que centros de integración o juvenil, ahí es donde tiene el máximo de publicaciones referidas a la prevención. Entonces, vale la pena consultar sus textos. Esto sería como la síntesis de la prevención. Es el conjunto de acciones que tienen por objetivo disminuir los factores de riesgo que promueven las adicciones, así como potenciar los factores protectores que la inhiben. Los factores de riesgo y protección varían de acuerdo al contexto de manifestación, desde la dimensión individual, relacional, comunitaria y social, y tienen la cualidad de poseer características particulares por ser de manera simultánea interdependientes. En este mismo sentido, la acción preventiva sobre los factores de riesgo se clasifica de acuerdo a su contexto de intervención psicosocial, comunitaria, situacional y social, así como a la población objetivo a la que se dirige, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos femeninos y masculinos, y al nivel de atención universal primaria, selectiva secundaria e indicada terciaria. Bueno, pues he aquí nuestra definición de prevención. Ahora, vamos a empezar a hablar del panorama epidemiológico. La principal información con la que contamos para saber este panorama es la encuesta nacional de adicciones, que la última se llama ENCODAC, Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco, 2016-2017. En esa encuesta, a grandes rasgos, los principales hallazgos nos dicen que el consumo de los diferentes tipos de drogas han aumentado, que las edades de inicio son cada vez menores, que el sector de 12 a 17 años es el de mayor vulnerabilidad y exposición, es donde más ha crecido la prevalencia.
En particular es de resaltar el hecho de que cada vez más mujeres adolescentes se ven involucrarse en el consumo. Entonces, si nosotros hacemos caso a a estas evidencias de la magnitud de los problemas, quiere decir que la estrategia de tratamiento tiene que revertirlas y entonces tener acciones dirigidas a proteger a las niñas, niños, adolescentes en situación de riesgo, evitar quienes se encuentren con un consumo experimental deriven en situaciones de abuso o dependencia y brindar servicios especializados de tratamiento a quienes lo requieran, así como implementar programas de reinserción social y reducción del daño. Si se dan cuenta en un proyecto, estos podrían ser los objetivos de nuestra propuesta. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Es de prevención, es proteger a las niñas y niños y adolescentes en situación de riesgo en una colonia o en una escuela, ¿no? No, nuestro proyecto tiene que ver con evitar que los que ya consumen, de acuerdo a nuestras estadísticas, de los que ya consumen en una comunidad, estamos hablando del 9%. La idea es que de ese 9% no salga ese 0,6 que desarrolla una adicción. Entonces es evitar que esos que ya consumen desarrollen una adicción. Bueno, ¿cuántos son? Pues son 50 en esta comunidad de 10,000 personas. Bueno, pues a eso va dirigido el proyecto. O bien, aquí tenemos 20 personas adictas en la colonia. Bueno, entonces vamos a brindar servicios especializados de tratamiento y abrimos una comunidad terapéutica para ellos, ¿no? Pero que no quieren entrar en el programa, ni se quieren internar y bueno, algunos de ellos son indigentes. Bueno, entonces vamos a hacer programas de reducción de daño con las personas que consumen sustancias en la comunidad. O bien, sin que haya una abstinencia obligada, vamos a tratar de reincorporarlos en ciertas actividades comunitarias, sean educativas, sea de trabajo, sean de otro tipo. Entonces vamos a jalarlos, ¿no? Esos son programas de reinserción social. Bueno, pues ahí tenemos las dimensiones de los problemas de acuerdo al panorama epidemiológico que nos da la encuesta nacional de adicciones y la forma de revertir esos problemas son transformar los problemas en objetivos. Esto es como nuestro árbol de problemas y después transformarlo a árbol de objetivos. Ahora, para llegar del problema a la solución, hay características de la prevención que son las que acabamos de mencionar. Tiene que haber un enfoque de gobernanza, que eso quiere decir que el gobierno tiene que ser el principal promotor y coordinador de los esfuerzos de prevención, pero tiene que conjuntar a los principales actores sociales involucrados, comenzando por el ciudadano y su comunidad. Entonces, es un grupo de actores sociales. Para eso hay que conjuntarlos y poder dibujar o diseñar un proyecto de intervención. Eso es lo que se llama gobernanza. Tiene que ser participativo. Sí, vamos a discutir entre todos la dimensión de los problemas y establecer las prioridades y poder hacer una distribución de tareas, una división del trabajo, qué hace cada quien y cómo lo vamos midiendo. Después, sí, el proyecto tiene que ser de aplicación territorial, nada de oficina, nada de oficina. En todo caso, si se requiere alguna infraestructura, sería una comunidad terapéutica, pero si no es necesaria una comunidad terapéutica, se despliega el programa en toda la comunidad. Eso es lo que llamamos una aplicación territorial. Multisectorial, porque aparte de la gobernanza que involucra a diferentes actores sociales, también se tiene que incluir de alguna manera todas las programas federales, estatales y municipales. Eso tiene que ser una de nuestras principales herramientas porque es una responsabilidad del funcionario público cumplirlas. Y en los municipios, justamente son los que tienen que dar la cara para responder los problemas que tienen los ciudadanos. Cada municipio debería de tener su programa de prevención y tratamiento a nivel territorial en las comunidades. Y bueno, tienen que ser proyectos con base en evidencia.
que haya un diagnóstico, que se identifiquen las causas, los factores de riesgo, que se tengan líneas base y podamos ver los efectos de nuestros programas, ¿no? Si hubo modificaciones, tenemos que ejecutar buenas prácticas, respetar los derechos humanos e incluir la perspectiva de género. Como ven, aquí tenemos un primer encuadre general de lo que tiene que ser la prevención y el tratamiento. No se vale salirse de este encuadre porque está validado y consensado. Si alguien no lo aplica, no va a ser bien visto ni considerado en las convocatorias públicas. Si, si no estamos aplicando un enfoque de gobernanza, si no es participativo, es asistencial, por ejemplo. Participativo es que tomas en cuenta a la gente que tiene el problema en los procesos de cambio. Entonces, asistenciales, no, pues yo aquí, yo te digo de qué estás mal y yo te doy también la solución para que te cures. No, así no funciona. Así no funciona. Bueno, vean los grandes resultados de la encuesta que tienen que ver con los datos de antes mencionados, ¿no? De que el consumo va aumentando, las edades de inicio disminuyen. Tenemos estos tres grandes indicadores. Personas sin consumo. Las personas que no consumen quiere decir que tienen bien instalados sus factores de protección. Entonces, hay que identificarlos para seguirlos fortaleciendo y que un factor de protección no se mute a un factor de riesgo. Ese es el objetivo de la prevención universal, ¿no? Entonces, si el 71% no consume, quiere decir que tiene buenos factores de protección. Bueno, ahora hay que consolidarlos y mantenerlos. Ese es el trabajo. Aquí les voy a comentar lo de la campaña de Fentanilo Mata. Si estos no tienen el problema del consumo y tampoco se encuentran en una situación de riesgo, si lo que requieren es que los programas fortalezcan sus factores de protección, ¿eso qué tiene que ver con la frase, el fentanilo mata? Es innecesario vertir en este 71% ese mensaje. De hecho, es contraproducente. Ellos no tienen en su mapa, en su radar, la idea de las sustancias y consumirlo, ni tienen los riesgos. Y tú les das cuidado porque el fentanilo mata. Es como si también gritaras, los tíos violan. O sea, ¿qué? O sea, tú generalizas que siempre un miembro de la familia va a ser el principal violador y que como hay algunas familias que tienen una persona que abusa o viola a otro, les das el mensaje a todos, incluso donde no hay violadores. O sea, no puedes hablar así de esa manera. No puedes hacer una campaña dirigida a todo el país anunciando que el fentanilo mata. ¿A quién tendría que ir dirigido la frase el fentanilo mata? A los que consumen, es decir, al 9,7% y a los que tienen una dependencia, 0,6%. Con ellos hay que trabajar ese mensaje. Cuidado, muchachos, ustedes están consumiendo y en el mercado están estas drogas y algunas de ellas vienen mezcladas con fentanilo y ese te puede matar. Ahí tiene sentido la campaña, allí, con el 9,7 de la población de 12 a 65 años. Ahí es donde tendría que ir dirigida esa campaña. Por eso es errónea, porque está metiendo en una situación ni pensada, ni siquiera que se perfila como un problema con ese 70% que no tiene nada que ver. Ese es el gran error de esa campaña. Entonces, los otros indicadores de la encuesta son las personas sin consumo, las personas en riesgo sin consumo, ¿no? O los que ya tienen un consumo sin dependencia y los que tienen dependencia. ¿Ven? Cuatro indicadores principales, cuatro. Y las cosas se atienden de diferente manera con cada una de estas personas con esa dificultad.
Si de una manera se trabaja con las personas sin consumo, lo último que tienes que hacer es una campaña de fentanilo. Eso es lo último que tienes que hacer. Con los que están en riesgo, pues obviamente, ¿cómo neutralizamos este poder de aumentar la probabilidad de estos factores de riesgo? Que ya dijimos que son tres principales. La influencia negativa de los compañeros de la escuela, la salud mental, que incluye la agresión, y el tipo de funcionamiento familiar. Entonces ahí tenemos los tres temas para hacer programas de prevención de riesgo. Cuando ya hay consumo, bueno, ahí ya el riesgo se está transformando en un proceso de desarrollo de la enfermedad. ¿Qué tienes que hacer con una persona que ya está consumiendo pero no tiene dependencia? Pues justamente evitar que dé ese paso. ¿Cómo se va aumentando la frecuencia de las dosis, del tiempo? Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que alguien disminuya o erradique el consumo? Bueno, hay que saber justamente cuáles son los principales factores de riesgo de este grupo en particular, de este 9% que ya está consumiendo. Podemos encontrarnos por ahí que el papá consume. Ah, bueno, ahí está la indicación. Que es una familia criminógena. Uy, tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Que ya todos empiezan a delinquir. Entonces, todas las cosas que tengan que ver con cultura de paz, ahí se tienen que realizar. Que hubo traumas de abuso sexual o violación. Bueno, hay que trabajar los traumas. Tuvieron personas que han muerto por homicidio doloso. Ah, bueno, hay que trabajar esos temas. En fin, ahí siempre va a haber los factores de riesgo que tiene este grupo en particular. Ve, para todos hablamos factores de riesgo para los que no tienen consumo. Sí hay, bueno, esos son los que hay que trabajar. Para este grupo que ya tiene un consumo, ¿cuáles son los factores de riesgo que no son los mismos que los del 18%? Son otros. O pueden ser los mismos, pero más intensos, más fuertes, más determinantes. Y en fin, cuando nosotros llegamos con los que tienen dependencia, ¿en qué consiste el tratamiento de una adicción? Pues en resolver los problemas emocionales, en revisar bien la dinámica familiar para que se transforme y sea más empática, de mejor convivencia, más solidaria, que tengan acceso a la educación, que regresen a la escuela, que desarrollen capacidades laborales. Esos son los factores que se trabajan en la adicción. Vean. Entonces, cada grupo nos determina qué cosas vamos a hacer. Y ahí están los números. A nivel nacional, 60 millones. Lo que tenemos que hacer es promover la escuela, ¿no? Que sean expresivos. Es decir, si funciona bien todo el ámbito educativo, porque ahí tenemos a más del 95% de nuestros adolescentes y niños, entonces ahí está el trabajo que tenemos que hacer de prevención en las escuelas. Hay que hacer la asignatura de prevención en educación básica para promover los factores de protección, para potenciarlos. Los que están en riesgo, bueno, ya es una población más específica. Ahí estamos hablando del 18%, 15 millones en el país. Tenemos que tener programas para todos los municipios que respondan a los factores de riesgo propios de cada municipio, ¿no? Para los que ya tienen consumo, bueno, estos hay que identificarlos y darles una intervención más especializada para que ese consumo no derive en una dependencia. Y los que tienen dependencia y consumo crónico, la mayoría requiere un internamiento. Tenemos que tener centros de tratamiento residencial y en nuestro caso proponer comunidades terapéuticas. Vean cómo se traducen estos números en Ciudad de México. Factores de protección, promover factores de protección, 4,5 millones. Es un chorro, ¿no? ¿Dónde están esos programas de protección? Pues son los pilares y las utopías principalmente. ¿Alcanzan a atender esos 4 millones? Sí, no, a la mitad. Bueno, con base en esta línea base, tenemos que decir cuántas faltan. Necesitamos más utopías y más pilares, ¿cierto?
Ah, esa ya es como los colombianos, ¿cierto? Sí. Para la Ciudad de México, los que están en riesgo, 1.121.000. Bueno, ahí hay que hacer programas de detección temprana, intervención oportuna, mucho de lo que ya saben hacer muy bien los CIJs y los CAPAS. Yo haría una mención especial de que en las escuelas se promueven los factores de protección y se atienden los factores de riesgo sin consumo. Eso es lo que tiene que atender la asignatura de prevención en educación básica. Ahí tenemos a todas las personas que tienen esta dificultad. Cuando ya hay un consumo, que es el 9%, que para la Ciudad de México son 600.000 personas, tenemos que tener un programa más especializado. ¿Cuáles son? Pueden ser en parte los CAPAS y en parte los CIJs, pero lo que sabemos es que luego requieren más que una intervención breve. Muchas veces requieren más, un trabajo más persistente, ¿no? Y bueno, tenemos en la Ciudad de México 37.000 personas que son dependientes al consumo de sustancias. Si ustedes dividen 37.000 entre 50, ¿cuánto da? 37.000. Requerimos 740 centros de tratamiento para 50 personas. ¿Cuántos hay? De acuerdo al censo, tenemos como 200 y tantos. Hay una idea de que hay un subregistro y que en realidad hay como 400, pero lo que necesitamos son 740. No alcanza. Ah, bueno. Aquí nos salva un detalle. Del 100% de personas con dependencia solamente asiste a tratamiento el 15%. Entonces necesitamos el 15% de 740 centros. Ah, órale. Entonces, el 15% por punto 15. Necesitamos 111 centros, pero que funcionen bien, que tengan una buena metodología, porque podemos tener los 111 centros o los 200 centros, pero si solamente uno de cada 10 se beneficia del programa, eso no nos va a alcanzar para poder atender a los que van a tratamiento. Es decir, 9, si uno se beneficia, 9 tienen una experiencia de fracaso en el tratamiento, lo que se convierte en una situación de impotencia y desarrollo de una cronicidad en el consumo. Es decir, salen más mal de como entraron. Vean esta dificultad, ¿eh? Cuando un programa no funciona adecuadamente, puede hacer más grave el problema inicial, porque le sumas que persiste la dependencia en el consumo, pero ya hay una experiencia de fracaso, una situación de impotencia y una cronicidad, es decir, ya una mayor trayectoria de consumo en el tiempo. Entonces ya el problema está más grave todavía. Esa es la importancia de tener programas evaluados, porque si no sabemos cómo está funcionando cada programa, a lo mejor estamos haciendo crecer el problema. Esto tómenlo, como una perspectiva autocrítica importante. Saber que si nuestro programa no es evaluado y no sabemos si está funcionando bien, existe la posibilidad de que con algunos de nuestros residentes se esté agravando el problema. Bueno, eso se queda para la reflexión. Y como aquí tenemos colegas de Querétaro, ahí están los números para Querétaro, tenemos un equipo de Durango, ahí están los números para Durango, ¿no? Este, Vean, para Durango tenemos 900.000 personas que necesitan fortalecer factores de protección. Estos datos les sirven para perfilar proyectos en el DIF y con el empresariado coahuilense. Vamos a hacer un programa para fomentar los factores de protección, que son 915.000 en nuestro estado, y lo vamos a hacer de esta manera. Ah, órale. En riesgo sin consumo.
230,000. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues estos así, así, ya saben. Voy a ir a todas las escuelas y ahí los voy a agarrar a todos. Ah, órale. Donde ya hay consumo sin dependencia, 123,000. Bueno, ¿cómo le vas a hacer? Con dependencia, 7,600. Órale. Comunidades terapéuticas para Durango. Ahí está el Estado de México, ¿no? Ahí está para Colombia si tuviera estas mismas tendencias en los indicadores de la encuesta nacional, se traducirían en eso. Lo que sabemos es que hay un mayor consumo en Colombia y todavía mayor en Argentina. Nada más para que vean las diferencias. En México tenemos 500,000 de personas con dependencia. En Estados Unidos tenemos 20 millones. Nada más para que se den una idea. Ahora, hay que hacer un comparativo. Híjole, esto está interesante esta. Estoy queriendo mover esta cosa. Este, la comparación entre la encuesta 2008 y 2016. Vean, échenle ojo, ¿eh? Estos datos son bien valiosos y nunca nadie los menciona cuando hace todo el panorama epidemiológico del consumo de sustancias. De 2008 a 2016, las personas sin consumo aumentaron 10 puntos porcentuales. Cada punto porcentual es como 1 millón, ¿eh? Porque si tenemos 130 millones de habitantes y después la población de 12 a 65 es como el 70% del total, tenemos que son como 100 millones, entre 90 y 100 millones el total de personas entre 12 y 65 años. Entonces, cuando estamos hablando de un 80%, cerrémoslo a 100 millones. Estamos hablando de 80 millones de personas que no consumen y que tienen factores de protección. Bueno, pues esos disminuyeron y bajaron a 70. Quiere decir que cerca de 10 millones de personas dejaron de tener factores de protección en un lapso de 8 años. Obviamente, esos 10 millones se repartieron en las otras categorías de la encuesta, en riesgo sin consumo, en consumo sin dependencia y en dependencia. Si aumenta el riesgo, esta hipótesis es básica y inapelable. Aumenta el riesgo, aumenta el consumo, aumenta la adicción. Sería increíble, ¿no? Que eso no sucediera así, que aumentara el riesgo, aumentara el consumo y disminuyera la dependencia. Eso solamente podría ocurrir si tuviéramos un maravilloso programa que atendiera a todos los consumidores y lograra que no derivaran en una situación de dependencia, pero no los tenemos. Entonces, no tenemos una explicación que nos diga que van a disminuir el número de personas con dependencia, ¿no? Aumenta, disminuyen los factores de protección, aumenta el riesgo. ¿Cuánto aumentó? De 13 a 18%, 5 puntos. Es decir, que parte de esos 10 millones se fueron aquí, porque aumentó de 13 a 18. De los que ya tienen consumo, pasó de 5 a 9,7, casi 100%, 86% aumentó. Entre los que ya consumen, vean nada más esa cifra, se duplicó en 8 años. Ahora, en esta encuesta apareció el mismo 0,6% de personas que tienen dependencia, lo que quiere decir que seguimos con estos 5,5 millones. No, 550,000, ese medio millón. Entonces esto hay que interpretarlo. La hipótesis es que la relación de crecimiento entre el consumo sin dependencia a la dependencia de 2008
No se reflejó en 2016, pero se va a reflejar en 2024. Esta relación corresponde a que el 6.1 de los que consumen se convierten en dependientes. Es decir, si mantenemos la correlación de 2008 entre consumo sin dependencia a dependencia, quiere decir que ahora va a aparecer y le agregamos ese 6.1 al 9.7 que ya consumen. Eso quiere decir que va a aumentar al doble el número de personas con dependencia. Es decir, no vamos a tener medio millón, vamos a tener 1 millón de personas con dependencia para la siguiente encuesta. La única posibilidad de que no aparezca este fenómeno es que se haya tenido un buen de programas que eviten que estos que ya consumen desarrollen la dependencia. Pero necesitaríamos verlos y necesitaríamos tenerlos evaluados para saber que esto ocurrió así, pero no están esos datos, no existe esa evidencia. Estamos desinformados. Como no están esos programas, lo más lógico matemáticamente, de acuerdo a las tendencias, es que se va a duplicar el número de personas con dependencia en el país, ¿no? El problema que tuvimos es que la encuesta que salió la rebotaron, porque ya había salido la encuesta, ¿eh? La de 2020, pues de este año. La rebotaron porque supuestamente no hubo una buena aplicación metodológica. Pues que la vuelvan a hacer. Pero si se respetan bien los procedimientos, la idea es que va a aparecer duplicado el número de personas con dependencia, ¿no? Esa es nuestra realidad. Ahora vean los números. Aquí están. Nosotros podemos pensar en nuestros programas en general como línea gruesa, la prevención universal y la prevención universal primaria o la prevención secundaria o la terciaria. Entonces, nosotros, la prevención universal promueve los factores de protección. Entonces, para la Ciudad de México va para 4,5 millones. La detección temprana va para los que están en riesgo y en un consumo inicial. Esta es toda la población que debería ser atendida por los CAPAS y los CIJs. Es decir, en la Ciudad de México deberían de atender a 1,726,000 personas. O bien la suma de 15 millones y 8 millones, 23,5 millones para todo el país. No les alcanza para atender a tantos. No les alcanza. Siempre nos van a faltar programas de prevención secundaria. Hasta que hagamos la asignatura de prevención en educación básica, vamos a poder atender a todos estos. Vean la importancia. Atender a todos los que están en riesgo y en un consumo inicial a través de una asignatura de, pónganle sexto de primaria y la secundaria, ahí tenemos una intervención importante sin necesidad de construir instalaciones, desarrollando el manual del preventólogo, del tutor y del alumno y promoviendo la formación para que no solamente los maestros, sino organizaciones de la sociedad civil, padres de familia, algunos voluntarios, nos sumemos a esta actividad escolar para hacer prevención. Eso sería muy padre, hablaría muy bien de un ejercicio ciudadano para hacer la prevención, ¿no? Sin embargo, esto aún no existe esta posibilidad. Y para atender a las personas con adicción, pues ya vimos, ¿no? Que el resultado es bajísimo. O sea que solamente el 15% del total en situación de dependencia vaya a un centro de tratamiento y de ese 15% termine una cuarta parte y esa cuarta parte que termina el 50% reincide inmediatamente, eso no nos dice otra cosa más que tenemos que mejorar nuestros modelos de atención. Y ahí no hemos sido críticos. Yo nunca he escuchado
a la CONASAMA, a los SECAS, decir esto. Tenemos que reconocer que nuestros programas no están siendo muy eficaces. Tenemos que hacer procesos intensos de formación con los equipos técnicos de las organizaciones. Tenemos que mandar médicos, tenemos que mandar a hacer prácticas profesionales, servicio social de las universidades a los centros. Tenemos que acompañarlos para mejorar esos números. Nunca nadie ha dicho eso, nunca. Y después decimos, ay, los centros no tienen un buen modelo. No, no, no. No es la culpa de los centros. El responsable número uno de la política pública es el Estado, y es la CONASAMA y son los ECAS, y después los consejos municipales, que nunca han señalado y visibilizado este problema y nunca han hecho nada para revertirlo. Esto es una neta. Entonces, a veces cuando lo mencionamos parece que estamos criticando a un gobierno. No, estamos señalando una necesidad en la cual estamos dispuestos a colaborar, a ser partícipes, a involucrarnos, pero necesitamos que se organice un conjunto de actores para poder lograr esto. Le cobro. Rápido. Robert, ¿puedes apagar tu micro, porfa? Entonces podemos nosotros dibujar un inventario de posibles acciones, siempre buscando respetar la realidad de las colonias y los municipios, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenir con los que no tienen consumo? Pues hay que fortalecer relaciones parentales, prosecución escolar, programas de arte, cultura y deporte, las orquestas comunitarias, por ejemplo, y hacer intervenciones comunitarias. Cuando hay riesgo sin consumo, pues hay que ver cómo disminuimos la exposición, es decir, que no estén en contacto de una persona que consume, que no tengan acceso a las tienditas, disminuir la normalización, evitar que las escuelas, las casas principalmente, sean esos lugares donde al ver el fútbol, pues se genera una borrachera, una bacanal, o cuando se juega fútbol en el llano, es el preámbulo para consumir alcohol y después droga. Pues eso tenemos que disminuir. Hay que acompañar a los adolescentes y hay que hacer la asignatura. Y cuando ya hay consumo sin dependencia, pues programas de detección temprana, intervención oportuna principalmente. Promover la organización comunitaria, la identidad, la pertenencia, impulsar la movilidad territorial para que los chicos conozcan la realidad de otras comunidades y los servicios ofertados en otras comunidades. Y cuando hay dependencia, hay que fortalecer los centros de tratamiento existentes, profesionalizar los equipos principalmente. Y por sobre todas estas, hay que atender en la comunidad, no en los servicios de tratamiento, a todas aquellas personas que tienen una situación de dependencia y no acuden a un centro. Entonces, desarrollar la metodología de la intervención comunitaria para el tratamiento, no la prevención, para el tratamiento de las adicciones. Esto va a estar caño, es un reto bien difícil. Y de por sí, nada más ustedes vean, cuando hablas de salud mental piensas en los psiquiatras, pero aún los psiquiatras están sobresaturados, todos tienen consulta particular y también pueden tener un empleo en el Estado, gobierno, y ya con eso están sobresaturados. No tienes disponible un psiquiatra para recorrer las colonias y las comunidades. Entonces necesitas psiquiatras, pero principalmente necesitas estos profesionales que pueden utilizar un enfoque comunitario, desde la salud mental hasta esquemas más antropológicos o sociológicos. Ellos son, por ejemplo, la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ellos tienen todo puesto para que desarrollen dispositivos de intervención comunitaria. Su formación es para eso. Y tú le sumas psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, va a ser un equipazo. Ese es el reto que tenemos enfrente. Ahí es donde de veras vamos a poder revertir el número de personas que cumplen los criterios de dependencia y poder disminuirlo. Hasta ahorita ha ido un aumento porque no ha habido inversión de recursos de las políticas públicas para atender las adicciones.
Y esto es una neta, sino que me digan cuál es el presupuesto destinado a la rehabilitación de personas. ¿Qué servicios cuenta el gobierno para dar esta rehabilitación? Y los vamos a contar y vamos a ver que son mínimos. No se puede considerar una política pública, porque hay muchos estados que no tienen ningún centro de tratamiento. Algunos sí, Baja California, Tijuana tiene un centro que es del municipio, Colima, Jalisco, pero tienen uno o dos y ya vimos que se requieren cientos. O sea, no vale, no cuenta. Y bueno, entonces ya tenemos la fórmula para poder calcular cuántos centros de tratamiento necesitamos, ¿no? Es fácil saber, si conocemos el total de personas que tienen dependencia, calculemos el 15% y a ese número de personas multipliquémoslo dividámoslo en 350, pensando que un centro de tratamiento va a tener 50 participantes o 50 camas, y ahí tenemos el número total de centros que requiere cada localidad. ¿Vale? Hicimos un recorrido por todo el país para conocer las condiciones de los centros de tratamiento. Entonces, lo que decimos está sistematizado, está documentado. Y en el 2010, yo estuve encargado de diseñar esta investigación. Yo trabajaba en el CONADIC. Hicimos un recorrido para ver cuántos centros y cuál era el perfil de los usuarios, de los servicios, de los consejeros y de los directores. Y entonces encontramos estos datos, ¿no? Que 7 de cada 10 consejeros llegan como máximo a nivel de secundaria, que cerca del 50% de consejeros tiene poca experiencia en el tratamiento y 20% cuenta con mucho conocimiento empírico. Ellos son los que reproducen el modelo. Y 7 de cada 10 consejeros se rehabilitaron y tienen menos de 3 años de haber concluido su proceso, y 7 de cada 10 consejeros no cuenta con estudios especializados. Pero aquí hay un dato bien interesante y que tiene que ver con lo que preguntaba Alejandro al principio. Los que los centros empezaron a reproducir de manera importante en México en los 80s. Eso quiere decir que todos los que abrieron los primeros centros de tratamiento tendrían, ¿qué les gusta? 30, 40 años cuando empezaron, en los 80. Entonces, esas personas, súmenle 20 y 25, 45 años. Si tenían 30 y que eran jóvenes, pues sumen 30 más 45. Tienen 75 años ahora. Y si tenían 40, pues ya tienen 85. O sea que ya tienen que estar en otra etapa, ¿no? Ya tienen que estar pensionados. Eso quiere decir que hay un cambio generacional entre los que dirigen los centros y los nuevos consejeros. Hay una posibilidad importante que esta nueva generación esté más abierta a mejorar sus modelos de atención y que coincida con un fomento por parte de gobierno para mejorar las metodologías de trabajo. Si eso sucede, sería afortunado para el país. Y también es cierto que cada vez incluyen más profesionales a los centros de tratamiento. Entonces, ahí están los dados tirados, ya vimos la dimensión, lo que se tiene que hacer. Y bueno, hasta hoy aquí dejamos en esto del panorama epidemiológico. Ya nada más decir que también se hizo una investigación en Ciudad Juárez, ahí había 26 centros en aquel tiempo, y las principales áreas de oportunidad tenían que ver en cómo eliges al personal del centro, que se incluya la perspectiva de género, que se haga, que se haga un buen diagnóstico, que haya procesos de evaluación y se documente toda la experiencia. Esto es lo que falta en la mayoría de los centros de tratamiento. Y aquí es donde nosotros podríamos perfilar un proceso de formación justamente para que se haga esto. Y vean,
No es casualidad. Lo que estamos proponiendo en este programa, en este diplomado, es que justamente se pueda determinar cuáles son las competencias que tiene que tener una persona que trabaja en el tratamiento de adicciones, que incluya la perspectiva de género, que sepa armar un programa, que sepa hacer diagnósticos, planes de tratamiento y pueda evaluar el proceso del tratamiento. Esas son las habilidades que están propuestas en ese diplomado. De aquí salen, de estas necesidades detectadas, que son casi generales para todo el país. Y bueno, colorín colorado, déjenme parar y stop share. Bueno, ¿qué les pareció el tema, la problemática? Digo que a los que ya habían oído esta exposición, siempre lo digo de manera diferente. A veces me prendo más, ¿eh? O me enojo más, o a veces soy más optimista y a veces hay información nueva, ¿no? Que, que socializar. Bueno, pues, ¿qué opinan? Micrófonos disponibles. Ahora sí, Ale, a ver, di. Tengo una duda, ya que todo el mundo está callado. Está Estabas, digiriendo la información, está leyendo, en el está panorama metabolizando. de epidemiológico, en la lámina, estaba expuesto solamente Ciudad de México, Querétaro, Durango y Estado de México. Y eso me llamó mucho la atención. No estaba en la ¿Por qué? nacional, la primera línea es la nacional. Pero esto fue como muy puntual. ¿Por qué esos estados y por qué no, por ejemplo, Sonora? Porque de ahí son nuestros alumnos. Ah, ya entendí. Es que me generó esa duda de por qué estaba siendo tan selectivo con los estados Si tuviéramos Baja California, hubiéramos puesto Baja California. y los números se hubieran disparado, ¿no? También por la zona. Los que tienen mayor, los indicadores de la encuesta nacional, los estados que tienen mayor prevalencia en los cuatro indicadores, es principalmente Chihuahua y Quintana Roo. Oh, ahora tengo otra duda, ya la última. En la encuesta nacional mencionas, profe, que es del 2016 y 2017. Esas encuestas se hacen constantemente como el censo poblacional, cada 10 años, cada 15, o se solicitan, o cómo se actualiza. La, el plan, el plan original es que la encuesta se realice cada 5 años. Uh, No vale la pena hacerla ni cada año, ni cada dos, ni cada tres, porque no hay cambio, no hay variación significativa de una encuesta a otra. Notamos diferencias cada 5 años, entonces está bien esa periodicidad. Se intentó hacerla con esta secuencia. La primera encuesta creo que está 2002, 98, 2002, 2008 y 2016. Son todas las que hemos hecho. ah, porque ya han Faltó pasado 8 años. 2021 tocaba la siguiente, nos la saltamos, se ¿Por hizo la pandemia? no, todavía no era. Ok, porque, bueno, sí me llamó la atención que el último dato de censo esté en el 2017. Sí, había que preguntarle al secretario de salud, que era ay, ya se me fue su nombre. Bueno, Este, habría que preguntarle por qué no hizo la encuesta, le tocaba hacerlo. gracias. Siempre la hace Secretaría de Salud y lo hace en acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría y a veces el Colegio Nacional de Salud que está en Cuernavaca. Ah, Siempre esas tres instancias hacen las encuestas y tienen toda la metodología, toda la experiencia del mundo, siempre se destina, se pone el presupuesto desde siempre. O sea, ¿por qué no se hizo? No nos han dicho por qué no se hizo. gracias.
Ahora también de las encuestas, es importante decir, la mejor encuesta que se hizo fue la de 2008, porque las primeras encuestas era nacional y después dividieron población urbana y población rural y te daba dos resultados diferentes. O sea, hasta 2008 se hizo por entidad federativa. Entonces eso era bien importante porque cada estado ya iba a tener su propia línea base. Y si tú hacías una sobremuestra, por ejemplo, Ciudad de México, y haces en Coajimalpa, le aumentas otra cantidad de cuestionarios, tienes datos municipales. Valdría la pena los datos municipales de Tijuana, principalmente Tijuana, algunas ciudades turísticas de Quintana Roo, porque es el segundo estado con mayor prevalencia. Ciudad Juárez siempre puntúa entre las primeras. Puebla, Veracruz, sí, Baja California son los estados que siempre están arriba. Penélope, Namur. No, justo era consultar si habían datos a nivel municipal y también, ay, ¿qué iba a preguntar? Se me fue la onda. Ah, preguntar si había como esta tasa, ¿no? Porque veíamos la tabla de millones de personas y así, pero si había una referencia respecto a la población, o sea, por tasa de población. ¿Sí me Sí, explico? mira, la encuesta nacional de adicciones, yo destaqué principalmente estos cuatro categorías de sin consumo, riesgo, consumo sin dependencia y dependencia. Me parecen los más importantes. Pero ya la encuesta te desglosa por género y rangos de edad y por sustancia. Entonces, por eso pasa de un documento donde en unas 10 páginas encuentras toda esta información y ya desglosada por sustancia, por género y por grupo de edad, pues sí se hace un libro importante de 150 páginas, ¿no? Ahora, la encuesta básicamente así está diseñada, ¿no? Principales sustancias, grupos de edad y género. Y entonces ahí tienes todos estos datos desglosados. También tenemos como información importante la encuesta de estudiantes. Entonces, esa es otra muy buena que requerimos para poder tener más información. ¿Cómo está sucediendo en los bachilleratos y en las universidades el consumo? Y después de esa, tenemos lo que es el CISBEA. En el CISBEA, por ahí que apaguen micros, por favor. En el CISBEA obtienen información de los centros de tratamiento, de sistema penitenciario, de CIJ y no estoy seguro si también de hospitales. Y entonces ahí tienen información de cuántos ingresan a tratamiento, cuánto tiempo están y cuántos concluyen. Entonces el CISBEA es donde sale este dato, ¿no? De que cuántos entran. En general, fíjate ese 15% que va a tratamiento y coincide con los datos de CISBEA. El CISBEA reporta siempre entre 80 y 100,000 personas que estuvieron en un servicio de tratamiento. Y ese es el 15% de los 550,000 como total. Entonces coincide perfectamente, ¿no? Entonces esas son las principales referencias que tenemos. ¿Tú habías levantado la mano, Laura? Sí, sí, sí. Hola, es que me está fallando el internet. Si acaso de un momento en que me congelo es porque mi internet está muy mal. No. Pero bueno, a ver, en principio me inquietó un poco esta cuestión que comentabas en cuanto a la prevención. Y me remonté a los años 80, 75, 80. 70, finales de los 70, 80. Sí. Mira, mi localidad no es la misma de ese tiempo, obviamente infraestructura, las estructuras han cambiado, el puerto ha crecido mucho, yo estoy en la zona conurbada, estoy a 15 minutos del centro, a un lado de la costera, en la entrada de la carretera Cardel, esta es mi zona.
Que esto no existía, por supuesto, en esos años. Ni soñábamos que fuera a existir. Yo creo que ni en la mente del lo mejor arquitecto pudiera estar, porque todo esto era puerto, nada más. Pero a lo que voy es a esto. En aquellos años yo recuerdo, nosotros, los chicos de aquellos años, nada más nos asomábamos a, ¿qué te diré? 3 metros fuera de la escuela y ya tenías a un patrullero que se te veía con uniforme, te tocaba el claxon y te decía, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Ahora te vas para tu casa. Y tenías ahí que moverte, porque si no te movías, lo malo era que pues, algo iba a pasar. O te asustaba o te daba miedo. Y quiero decirte que ya existía la marihuana, ya existía el alcohol, ya empezaban las discos, ¿sí? Ya había criminales en las discos, comenzaban los actos criminales en las discos, los asaltantes en las discos, los tiroteos en las discos en aquellos años. Ya había, ¿sí? Ya había la prepa, que en aquel tiempo era la prepa, el chico que se iba a la prepa, todavía lo pelaban a coco, ¿no? En aquellos tiempos, eso ya desapareció. Pero ¿por qué digo esto? Porque se dejó de hacer tanto por derechos humanos, porque eso fue lo que me inquietó, que hablabas en cuestión de derechos humanos. Vino derechos humanos y entonces lo que en algún momento era bueno, los derechos humanos lo convierten en algo malo, que por abusos y que por corrupción, ¿sí? Entonces, me parece que esto va cambiando según la gravedad, ¿sí? La gravedad de una población que fue, y pues según la estadística que yo te vi ahorita que tú nos compartías, va enfocado a que esto va en cuestión de crecimiento de población. Lo que antes era bueno para una minoría en los años 80, pues hoy no es tan bueno en un crecimiento de esta población, que eran muy buenas estos rondines y eran muy buenos estas redadas. Bueno, cuando se convierten en redadas ya no eran tan buenos, ¿verdad? Porque las redadas No, levantaban, ya las redadas ya no eran buenas. Y creo que por ahí fue donde se fue distorsionando el concepto de vigilancia municipal, ¿sí? Porque ahí comenzó a haber muchísimos abusos. Bueno, eso es por el lado que me inquietó acerca del inicio de la clase. Por el otro lado, tengo muy mala opinión de las estadísticas. Trabajé algunos años, los últimos me arrepentí muchas veces de empezar a haber estado trabajando en estadística e informática del Seguro Social. Entonces tengo una pésima opinión de esto en los últimos 10 años. Creo que les va muy mal, por cierto, les sigue yendo muy mal en estadística e informática a estos tipos. ¿Por qué? Porque no hay medicinas, no hay coberturas, no hay nada y la estadística sigue saliendo muy mal. Y creo que sigue saliendo tan mal que los datos de cúspide, por ejemplo, bueno, que no es cúspide ahora, sino es seca, en la actualidad mi localidad está atendiendo un promedio de 25 personas en el WhatsApp para capacitación a los niveles de los centros de rehabilitación que ya están abiertos. Pero no existen 25, existen muchos más en mi zona, de los cuales a lo mejor 25 están obligados porque ya les fueron a hacer inspección y el resto es clandestino. Porque pasa lo que pasó siempre. Yo escuché alguna vez, creo que escuchaba en una entrevista a ti o no recuerdo a quién más, un, un- una persona no creo que se me fue ahorita el nombre de esta sociedad que revisa estas inspecciones, en donde dicen, pues les tocas las puertas, inspeccionas y se van, mejor cambian de dirección, no pasa nada, ¿no? Alquilan otro lugar ¿para qué? Para que no estén estas inspecciones haciendo Cofepris. no es otro sistema que lleva a la Ciudad de México únicamente, si no es no es seca como aquí en mi estado, se llama de otra manera en la Ciudad de México. Y y decía esto porque hablabas de los 12 pasos y los sistemas que han utilizado los centros de rehabilitación han sido basados en la motivación y el ejercicio del 12º paso de los muchísimos compañeros que han querido darle vida a estos centros con dos razones, una, su propia vida y la de otras personas en la ayuda. Pero lo único que conocían en aquellos tiempos eran los 12 pasos.
Sí, y, y nada más, no había otra cosa que pudieras ofrecer. Y en base a esto empezaron bueno, lo mismo los rondines y las redadas, lo mismo sucedió con los centros de rehabilitación. Empezaron a ser muy buenos y después comenzaron a hacer redadas también con ellos para cerrarles y clausurarles, porque Derechos Humanos empezó a crearse en función a ver todos los actos pues de corrupción y de malos tratos que ahí había adentro, ¿no? Esto por la segunda parte que comentabas, acerca de que, bueno, lo bueno se fue convirtiendo en no tan bueno a través de un gran crecimiento de consumidores, un gran crecimiento de personas que los centros psiquiátricos dejaron de atenderlos, que no fueron suficientes, que el Seguro Social los mandaban a clínicas privadas de atención psiquiátrica y eran no solo costosos, sino aparte era insalubre tenerlos ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que se fue convirtiendo en algo muy bueno a la fecha es que sí entrara el gobierno, por lo que comentabas acerca de en la clase que nos das, acerca de la gobernanza, ¿no? Y creo que empieza a hacer algo muy bueno, porque he estado de cerca con centros que han tenido que meterle su sello, no de clausura, sino de esta cosa que es el sello amarillo, suspensión, ¿sí? Para amonestarlos, que tienen que ir corrigiendo los rubros que pide, y a veces que son muy estrictos en sus rubros, independientemente del modelo que hayan elegido, y entre más, imagínate, por eso, qué bueno que retomé la idea. Si yo quiero abrir un centro llamado comunidad terapéutica, me piden más exigencias que el centro de rehabilitación nada más. sí, así es. Si es ayuda mutua, de gratis, mañana abro y no pasa nada, Y ¿sí? Pero si yo quiero, distingue profesional, ayuda mutua y mixto. así es. Y eso me ha llevado a mí a que como yo no quiero, o sea, yo he pensado en eso y mucho, ¿eh? Y aquí mis hijos que son también colaboradores míos de esta misma idea, "Ay, mamá, ya abre y nosotros te apoyamos y te ayudamos y me echan porras", porque ellos son doble A, los chicos, ¿no? Digo, sí, y al rato me caen los malitos y también me dicen, está obligada señora a atendernos también a nosotros, a atendernos, ¿no? Porque aquí ha pasado. Sí. Y le digo, no, entonces, bueno, es complicado porque lo que hablabas, el gobierno se está haciendo cargo de las regularizaciones a los centros de rehabilitación con mucha, ¿cómo le llaman esto? Con muchos rubros importantes que tienen que ver con la higiene, con la cuestión de estructuras, con la cuestión, pero el modelo, no se meten con el modelo. O sea, hablabas de evidencia. ¿Cuáles son los estándares que ellos piden para el modelo de los 12 pasos? Ninguno, ¿No? ninguno. El único que empieza a pedir es el ECO 028 o 058, no me acuerdo ahorita, el que, el que los lleva a ser consejeros, el Sí. estándar de competencia. Estándar de competencias de consejero en adicciones. De consejero, pero apenas comienzan a pedirles en mi puerto, aquí en donde vivo, sus constancias de que ya fueron a capacitaciones. Apenas, y de un centro, uno únicamente logra tener su estándar de competencia. Mira nada más el problema tan grande en poblaciones en donde hay 30, hay 50, hay 60. En Jalapa tan solo hay uno, ya me voy fuera de Veracruz, me voy a Jalapa, el más grande, ya clausuraron uno que tenía capacidad para 150, ya está Sí. clausurado, el Concordia. El Concordia ya murió por la patria, pero el otro que es innombrable ahorita, porque no quiero quemar al nombre, porque es muy bueno, pero tiene sus deficiencias también. Y este centro tiene capacidad para 80 y ya está ahorita abriendo para mujeres. ¿Y sabes qué? Porque los apretó gobierno para que reunieran sus rubros importantes para tener su calificación. Ahora, de todo el resumen que te hago de todo esto, vamos al abrir cuáles aparecen como calificados o registrados. Ninguno, ninguno, solamente. Ya quitaron, por fortuna ya quitaron Ave Fénix,
que era un centro de rehabilitación. Mm, Nunca fue bueno, pero había conseguido aparecer en la estadística. Ya no aparece afortunadamente porque la verdad es que no tenía ningún derecho de estar ahí, pero aparecen tres, no, aparece uno de mi zona de Veracruz en estos, ¿cómo se llaman? Los calificados, ¿no? Porque Sí, hay un directorio. sí, se Hay llaman registrados y reconocidos. Exacto, que ya logran tener, ¿no?, el reconocimiento por el puntaje y ya califican. Entonces, está muy difícil lo que tú mencionabas hace rato. Y ahora, ya hablando, lo único, bueno, ya hablé muchas cosas negativas y todo, ¿no? Pero lo positivo, ahora al final, ¿no? A lo último, lo Hace positivo. el cortisol a un lado, ahora la dopamina. Ahora la Las dopamina. endorfinas, a ver, venga. Sí, sí, la motivación para arriba. Psicólogos, ahí vamos, y los jóvenes que van por delante de mí, afortunados, porque van a lograr los psicólogos, los que califiquen según los estándares que pidan, llegar ahora en cada escuela, es un proyecto de gobierno que lo mencionó así muy rápido, estar en cada escuela para la prevención. Y eso es súper importante y está en vanguardia y va muy bonito y ojalá que crezca y se logre. Que detrás de cada colegio, de cada escuela en el gobierno pueda haber por lo menos mínimo un psicólogo que tenga esta capacidad para atender a la atención preventiva que tú hablabas en los niños, ¿no? Eso es muy bueno, es un proyecto que tiene ahí, no sé para cuándo vaya a salir, espero que este sexenio se conecte, no solo por darle trabajo a los compañeros, ¿no? Sino por la población de los niños que están sufriendo ya, pues esta sombra tan, ¿no?, horrible que es las sustancias, ¿no? Que ya muy bien chiquitos están dándoles a probar marihuana y otras cosas, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho el día de hoy, me hiciste subir dopamina y cortisol a lo que da, a todo lo que da, pero bueno, eso es bueno, es mi inyección del día de hoy. Gracias. Qué bueno. Adelante, Blanca. Tenías la mano levantada, la bajaste. Ahí está. Sí, buenas noches. Ay, muchas gracias por aceptarme hasta esta clase. Bueno, yo estoy como voluntaria en Centros de Integración Juvenil de Cuauhtémoc Oriente, que es la zona de Tepito, Merced, Mixcalco. Ah, órale. Eh, está muy interesante todo lo que yo he observado ahí y yo me voy a referir a la parte del fentanilo. Recuerdo que me enviaron a un congreso de fentanilo que hizo el secretario de Salud y comentaron que estaban muy preocupados porque llegara el fentanilo a México. Cuando nosotros, bueno, de la parte de enfermería realiza estudios a cada uno que llega con consumo y todos refieren que el estudio arroja que todo tiene fentanilo. O sea, no es algo que apenas se esté tratando. Al parecer, el secretario de Salud ese día estaba con directores de cine y actores y pretendían, no sé si está en proyecto todavía, realizar una película para reafirmar esto de el fentanilo mata. Entonces, por ejemplo, también lo que he hecho es que me mandan a secundarias, a primarias, a mirar esta parte del consumo. Y todo lo que usted aborda es muy cierto, el abandono de familia, los padres trabajando, los chicos están completamente solos, desarrollando ansiedad, depresión, TLP, o sea, un sinfín de síntomas y aparte de todo esto, la escuela no tiene un poder sobre ellos porque muchos de ellos están en el celular. Si se les pide que se lo quiten, es que no podemos meternos con los alumnos por esta parte de los derechos humanos. De verdad que es para abordar muchísimos temas y es una frustración muy grande también por parte de los docentes, porque la educación va cada vez más a la baja, porque esta parte de no puedo tocarlos, no puedo hablarles feo, no puedo quitarles el celular, aunque esté estipulado, es de verdad, es bien preocupante. Hoy precisamente vi un chiquito de 10 años
porque estaba consumiendo activo. Y me dice que en la primaria se lo dio su amigo. Entonces, de verdad, va con mamá, pero mamá está embarazada y también con consumo de otras sustancias. Son situaciones de verdad muy, pues muy preocupantes. Pero, y este diplomado, o sea, ya leí todo lo que usted me envió y de verdad está súper interesante y pues muchas gracias porque me dio la palabra. Que tengan bonita noche. Gracias, Blanca. Alicia, Hola, buenas noches. A ver, yo con respecto al trabajo que comenté que quiero realizar, que es el con las familias, mm, tendría que trabajar con las familias que tienen ya hijos dentro de los centros, de los anexos o de las clínicas. Y entonces sería un trabajo terciario, pero estaba pensando en la prevención. ¿Qué posibilidades hay o cómo se puede manejar esto para que los mismos padres que tienen otros hijos puedan trabajar en prevención, no solo en sus familias, sino en las escuelas? Digo, si yo trabajo con ellos porque ya tienen hijos en algún centro y que ya están consumiendo, ¿cómo puedo hacer para que ellos bajen toda esta información que nos estás dando y que ellos mismos puedan dar la prevención en las escuelas para los niños que todavía no consumen? Eso se pide permiso, se capacita a ellos, pero ¿quién respalda esto? ¿Cómo puedo empezar a hacer mi trabajo para que este proyecto también pues pueda dar algo de prevención y no solamente ya a los familiares que ya están en el consumo? muy bien. Pues interesantes los planteamientos que hacen y hay que recordar que cuáles son los principales elementos que podemos rescatar para comparar 1960-2025. O sea, ¿qué pasó en 1960? Prácticamente 1950-1960, que epidemiológicamente fue significativo, fue masivo el consumo principalmente de opio y de heroína, ¿no? ¿Quién es esa generación de los 60? Son los hijos y los nietos de las dos primeras guerras mundiales y también de la Gran Depresión del 29. Todos los traumas, toda la salud mental ocasionada por las dos guerras mundiales no fueron atendidos. Tuvimos una generación, hijos de estos que estuvieron directamente en la guerra, es decir, con una generación traumatizada por la guerra y que después queda conjugada con la Gran Depresión del 29, que tiene sus efectos 5 años después, toda la precariedad del mundo, la gran preocupación por las condiciones materiales de vida, todos pidiendo un apoyo de gobierno para poder comer, subsistir. Y después la Guerra Fría y todo el movimiento contestatario al, a los resultados de las guerras mundiales, que fue el posicionamiento del neoliberal, del capitalismo principalmente. Entonces todos los movimientos sociales tenían que ver con ser contestatarios justamente al régimen capitalista, y ahí tenemos el rock and roll. El antecedente del rock and roll fue el movimiento beatnik. La generación beat, y ubiquen a estos escritores, a Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Burroughs tiene un libro muy famoso que se llama Almuerzo al Desnudo, que habla de toda esta experiencia del consumo de heroína y LSD. Entonces, eso nos da más o menos un crisol de qué pasó en aquellos años y por qué la gente empezó a consumir sustancias. Y fue justamente por las condiciones del trauma, de las guerras,
por una cultura de consumo y después también con una posición contracultural donde se buscaba huir de este tipo de sociedad enferma. Eso era lo que se hablaba en los 60, ¿eh? Y si ustedes ven todas estas manifestaciones hippie, era, era una onda de rusoniana, era la vuelta a la naturaleza, rescatar una vida fuera de la sociedad de consumo. Esos son los hippies. Y ustedes pueden ubicar allá a toda la generación de Acuario y después a todos estos grandes músicos, desde Janis Joplin, Jimi Hendrix, y que ustedes a lo mejor ya ni los conocen, ¿no? Yo ya me he dado Ay, cuenta que cuando hablo con gente joven, ni los conocen. De hecho, no conocen ni a Silvio Milanés ni a Pablo, a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Conocen a un tal Nicho Hinojosa. Digo, ¿y quién es ese cabrón? ¿No? Entonces, esa era un poco la experiencia del consumo de los 60. Sí tenía que ver, hay un libro que se llama En la búsqueda del olvido, y es maravilloso el libro, y habla del consumo de drogas de 1500 a 2000. La búsqueda del olvido hace alusión a justamente cómo en una cultura con mucho malestar social y una clase trabajadora frustrada, con muchos trastornos neuróticos o psicóticos, no le queda otra más que resguardarse en el consumo de sustancias. Pero justamente la generación hippie planteaba el consumo de sustancias como la perspectiva contraria y tener estados acrecentados de conciencia, ¿no? Es decir, aumentar, mejorar nuestra percepción de la realidad y tratar de mejorar nuestro mundo. Esa fue la generación hippie. No tiene nada que ver con hoy. Nada, absolutamente nada. Y pongo nada más como ejemplo, las colonias populares de la Ciudad de México y las que están en la periferia. Y estoy hablando de Gustavo Amadero, de Álvaro Obregón, de Iztapalapa. Entonces, allí, todavía en los 80s, si ubican la época, se hablaba mucho de las bandas y estaban los famosos, los Kiss, Bandas Unidas Kiss, que eran los Books, y estaban los de la Portales, estaban los Panchitos, y así en todas las colonias había pandillas representativas de cada zona. Estas pandillas eran los que controlaban el territorio y la forma de ganar prestigio y control era a punta de chingadazos. Eran los que sabían pelear mejor y se agrupaban y se organizaban mejor y defendían los territorios. Por eso se habló mucho de las bandas en los 80s. Pero este control territorial, principalmente de la juventud, se ve tremendamente modificado por la inserción de las armas. Modificó toda la dinámica de las comunidades y de las mismas bandas. Entonces, si había un personaje que aparte de tener cualidades de liderazgo, carismáticas, cierto conocimiento y que también era bueno para los chingadazos, salía un adolescente con una pistola y lo mataba. Y se modificó ese tipo de liderazgos. Y entonces ahora han sido la emergencia de grupos armados en estas mismas colonias las que mantienen el control territorial. Entonces es otra dinámica. Pasamos de esta experiencia hippie de regreso a la naturaleza rusoniana y de estados acrecentados de conciencia a grupos extremadamente violentos. Entonces es un cambio drástico. Ahora, ¿por qué consume la gente? Pues volvemos otra vez a las mismas experiencias traumáticas de pobreza, malas condiciones sociales, pues te dejan en un contexto y sin cuidadores y todo siguiendo. Volvemos a otra situación y después con esta emergencia de la hegemonía de las redes digitales, donde está súper comprobado que los mensajes que transitan ahí son preponderantemente violentos y noticias falsas, pues eso está absorbiendo a la gente y dependemos para nuestras experiencias de vinculación de las redes digitales
Ya no nos preocupamos por hablar con personas físicas. Entonces, las condiciones sí son tremendamente diferentes. Yo creo que ahora son peores, hay mayor situación de violencia, se exigen más recursos, otras metodologías para atender viejos problemas, ¿no? Luego, hay que tener claro lo que sucedió en México con los 12 pasos. En Estados Unidos, los 12 pasos siempre fueron arropados por grandes investigadores y psicoterapeutas. Ahí estuvo con ellos eh, el creador de los grupos de encuentro, Carl Rogers. Y entonces por eso es que se masificó esos grupos de autoayuda en círculo para hablar de adicciones, para hablar de compulsión al sexo, para hablar de todas las patologías. Tenían sus grupos de encuentro. Si vieron el Club de la Pelea, ahí están muy bien dibujados todos esos grupos de encuentro. Eso era Estados Unidos. Y la ayuda mutua tomó este modelo del grupo de encuentro para que las personas se ayudaran entre sí, nada más hacía falta un facilitador. Y se masificaron los grupos de encuentro en Estados Unidos como una gran herramienta, muy útil. En Europa pasó otra cosa diferente. Europa y Estados Unidos no son lo mismo. Y lo que venía sucediendo en Europa, había una lucha por los derechos humanos bastante fuerte y principalmente en los hospitales y manicomios. Había todo este movimiento antipsiquiátrico donde se cuestionaba que no había diagnósticos, que los pacientes estaban maltratados, arrinconados, sin ninguna vinculación con ellos, sin un proceso de tratamiento adecuado. Y entonces la idea, la gran propuesta fue transformar el manicomio, el hospital, o desaparecerlo, ¿no? Y entonces tenemos autores como Irving Goffman que criticaban las instituciones totales, y Maxwell Jones, que hizo la primera comunidad terapéutica para trastornos graves de personalidad en Inglaterra, incluso prisioneros de guerra, ¿no? Entonces ellos, reivindicando esta idea del movimiento antipsiquiátrico, reinstalan los derechos humanos y empiezan a hacer unas modificaciones importantes en los modelos de tratamiento, principalmente que se trabajara mejor los diagnósticos, que se trabajara en equipo, que hubiera programas participativos con todos los pacientes que dejaban de ser pacientes y se convertían en sujetos activos del tratamiento. Ahí también hubo muchos personajes importantes. Muchos retomaron todo el psicoanálisis freudiano, no lacaniano en inglés, freudiano, y era interesante ver psicoanalistas instalando comunidades terapéuticas, como Martin Koyman, del cual tienen un libro, y otros retomaron el psicodrama de Moreno. Maxwell Jones utilizó el psicodrama para la elaboración psíquica de todos sus internos en su comunidad terapéutica, que eran prisioneros de guerra. Entonces, el psicodrama como una estrategia importante y un proceso participativo para crear vínculos horizontales. Por eso a las comunidades terapéuticas de Estados Unidos les llaman directivas o verticales, y las comunidades terapéuticas de Europa son horizontales o democráticas. Pero en México no pasó nada. O sea, el movimiento de AA se quedó solo como un adicto. Nunca gozó del acompañamiento del Estado, ni de las políticas públicas, ni de las universidades, ni las escuelas clínicas de psicoterapia, sistémica, psicoanálisis, humanista, junguianos, los que quieran. Nadie se metía ahí. Si les llegaba a una persona con dependencia, lo referían a AA. Y entonces por eso estamos así, por eso no ha evolucionado nuestra metodología en el trabajo de las adicciones, porque no se inyectaron recursos, porque no fue colaborativo, y los que se supone tenemos una formación profesional, tampoco nos acercamos. Nunca hubo una promoción para que psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales se acercaran a los centros de tratamiento.
Y por eso estamos ahora así. Se vino dando un proceso natural que gradualmente se empiezan a incorporar profesionales a los centros de tratamiento. Y tuvimos que esperar a que muriera esa primera generación para que con el cambio se promovieran cambios metodológicos. Es espantoso decir esto. ¿No? Pues bueno, los dejo con la depresión a cuestas y nos vemos el sábado. Si prenden sus cámaras para la foto, pero es Es una lo que depresión quiero. que nos va a hacer pensar, ¿eh? Pura reflexión. Exacto. Va la foto. Sonrían. Muy bien. Vale, pues que No, pasen buena les noche. falta, no salió toda. Otra vez, por favor. Algo pasó ahí que se cortó antes. Un momentito, un momentito. Y está. Gracias, Janet. Que pasen buena noche, nos vemos el sábado. Hasta el sábado, bye. Buenas noches. Buenas noches.